Muy buenos días desde la Universidad Madrileña de Alcalá de Henares. Buenos días a todos los espectadores de la 2. Empieza aquí la cita que tienen los amantes de la literatura y todos los amantes de la lengua española en Alcalá de Henares cada día 23 de abril, porque aquí se entrega el premio Cervantes, el máximo galardón de la literatura escrita en castellana, que este año tiene un protagonista, que es este hombre al que vemos aquí ocupando buena parte de la fachada de esta universidad cisneriana. Es José Emilio Pacheco. Este año el premio Cervantes ha viajado hasta México para galardonar a este hombre, a este narrador, a este poeta, a este ensayista, poeta por encima de todas las cosas, que se va a convertir en el nombre número 35 de esa lista ilustre, en la que están casi todos los que tienen algo que decir o que han aportado a la literatura en lengua castellana. Decíamos que este año es José Emilio Pacheco, mexicano, el cuarto mexicano en conseguir este premio Cervantes, después de que el año pasado lo consiguiera Juan Marsé, como todo el mundo sabe. El cuarto mexicano que llega detrás de otros tres nombres ilustres de la literatura mexicana. El primero fue Octavio Paz en 1981. Después, 6 años más tarde, llegaría Carlos Fuentes en 1987. Y el último, hasta hoy, fue Sergio Pitol en el año 2005. Aquí en la Universidad de Alcalá de Henares está todo previsto para que en unos minutos lleguen ya los Reyes de España, que van a presidir, como hacen cada año, la ceremonia de entrega de este premio Cervantes 2009. El premio Cervantes se entrega en el Paraninfo de esta universidad cisneriana, y si yo no me equivoco, en ese Paraninfo, a la puerta de ese Paraninfo, está nuestra compañera Ana Romero. Ana Romero, buenos días. Hola, buenos días, pues así es, y estoy en la mejor compañía de las posibles. Estoy con José Emilio Pacheco, el premio Cervantes. Estamos esperando que lleguen sus majestades los reyes para hacerle entrega de ese premio que conoció hace ya casi en diciembre, hará un año, y que desde entonces le ha tenido con un enorme trajín de un lado para otro con las entrevistas, preparando el discurso, pero él destaca sobre todo en la personalidad de este poeta su humildad y su humanidad y su paciencia para atender a la prensa, que la verdad es que lo hemos tenido un poquito cercado, don José Emilio. Muchas gracias. Cuando le entregaron el premio usted decía que se sentía turulato. ¿Hoy cómo se siente? Igual, peor. No. Lo que pasa es que el día anterior, en la Feria del Libro, había habido una rueda de prensa por el premio Reina Sofía. Entonces, una de las preguntas fue: el premio Reina Sofía lo pone en el camino del Cervantes, y yo contesté inmediatamente con la mayor sinceridad: de ninguna manera, ese premio yo no lo voy a obtener y no aspiro a él, ¿no? Sí, y entonces en la madrugada me habla la ministra Ángeles y me da entonces sí quedé, pero se usa, yo pensé que era una palabra, yo no la había vuelto a usar desde que vivía mi abuela, pero sí se usa turulato en español. Tenemos hasta la gallina turuleta, que cantaban aquí unos payasos de la tele. Los niños lo conocen como un término, casi los niños, ¿no? Sí. ¿Y qué dije? Otra, no. Difuso, dijo también. Pero esa sí es una palabra española de Zulimbo, los 50, de tiempos de Zulimbo. Y esto, ¿no? Si ya para ustedes debe sonar algo tan remoto y tan arcaico, sí. Cuénteme cómo va a ser un poquito, adelánteme un poquito del discurso que va a leer ahora, aunque ya sé que usted dijo el otro día que cuando escribe usted es un escritor y cuando habla a veces se siente... Esa es una cita que me atribuyen, pero en realidad es de Nabokov. Decía Nabokov, dice: si ustedes me entrevistan y me hacen hablar, soy un niño de 7 años. Si escribo, soy un buen escritor. Es que son dos cosas muy distintas. Hay gente que tiene mucha facilidad para hablar y le cuesta trabajo escribir, y otros. Es que yo me acostumbré a escribir, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puedo decir algo si no sé qué dije 2 líneas adelante? Sí. Y además el problema grave de hablar es que no puedes matizar. Por ejemplo, vi que había cometido un error, digo,
escribir es un vicio como la cocaína, entonces pues, el señor debe ser un cocainómano, yo jamás he probado, yo me quedé en la nicotina. ¿Sí? Bueno, y hoy va a hablar de Cervantes, va a hablar de poesía. Voy a hablar de Cervantes, no quise hacer una cosa así ególatra de contar toda mi trayectoria, de cómo descubro a Cervantes, muy levemente, ¿no? Porque como a mí me aburren tanto los discursos, no quiero hacerle a nadie lo que no quisiera para mí. ¿A qué horas terminará este señor o esta señora, no? Sí. Tengo aquí en mis manos el libro, Tarde o Temprano, sí, que se acaba de editar, de publicar en España. Es una barbaridad que cuando veo el libro... por supuesto yo estaba en contra de los autores de libros gruesos, ¿no? Entonces yo en mi vida pensé, ¿cuántos son? Que hubiera escrito un libro de 800 páginas. Entonces me quedé es muy hermoso pero después hice la cuenta. Dije, el problema no son las 80 páginas, el problema es que son 50 años. Entonces, entre medio siglo, 800 páginas no es tanto, son como 15 por año. Es una producción bastante discreta, ¿no? Bueno, pero claro, esto es una mínima parte de lo que es, porque lo demás no salió y lo rompí y es malísimo, ¿no? Sí. Y lo que no ha cambiado es el tema, ¿no? Lo que a usted le preocupa, el discurrir del tiempo, de la vida, de cómo afecta a los seres humanos, bueno, ¿no? Pero ese es el tema de toda la poesía, no nada más de mis poemas, sí. ¿Y qué le pareció cuando dijeron de usted que era un poeta extraordinario de lo cotidiano? Pues no sé, yo me siento muy raro, yo digo, eso no es para mí, sí. Hay de entre todos sus poemas uno que es el que más dicen que conocen en México, ¿no? Que se llama Alta Traición. Sí, pero ese es un poema viejísimo, de hace 40 años, una cosa así. Pero pero lo que me sorprendió es lo que me decían ayer, que es un poema que entienden y sienten en la España de 2010. Eso es, porque uno qué control tiene, yo no puedo escribir un poema pensando en el año 2010, desde, no sé cuándo lo escribí, 66 o 67. O sea que tiene su autonomía el texto, ¿no? Y ahora, cuando termine todo este barullo del Cervantes, ¿siente usted ya ganas de estar tranquilo, poder escribir? Sí, eso me da mucho miedo, porque yo nunca me había interrumpido, y ahora sí llevo prácticamente un año sin escribir una línea. Mi única producción han sido los discursos, entonces ¿cómo va a ser el enfrentamiento? Lo que pasa es que creo que la única defensa posible es poner piloto automático. Si yo escribo, a ver qué sale, me dieron el premio Cervantes, ahora me siento muy responsable de lo que voy a escribir y qué van a decir y qué van a pensar, no. Pero sí es difícil, es difícil. Sobre todo porque no me acostumbré, porque nada de esto existía en mis años anteriores, en mis años juveniles, ¿no? Sí. ¿Y cómo es su día a día cuando escribe? ¿Usted la inspiración le surge de pronto en cualquier sitio? ¿Anota en un papel? ¿Cómo hace? Yo no creo, por supuesto, en la inspiración, pero debe haber algo muy semejante a ella, en el sentido de que unas cosas te salen bien, las menos, y otras las más te salen mal. Entonces debe ser algo, sí. No, yo creo que sí hay que trabajar, hagas lo que hagas, si tienes una joyería o tienes que dedicarte, igual tienes que dedicarte a escribir versos. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, y un placer. Por todas las dificultades que he puesto. Muchas gracias. Y que hasta muy pronto. A ver, te devuelvo. Muchas gracias, sí. Gracias. Te lo dedico. Pues sí, estaría fenomenal. Luego le buscaré. Gracias. Ana Romero, un placer hablar con José Emilio Pacheco, al que has tenido oportunidad tú de seguir estos días en su estancia madrileña. Sí, así es. Hemos estado, la verdad, con él desde el lunes, desde que llegó a Madrid. Tuvo una rueda de prensa en el Ministerio de Cultura con la ministra, con Ángeles González Sinde. Esa rueda de prensa fue muy divertida. Él estaba un poco azorado, ¿no?, por tanta gente a su alrededor, tantas cámaras fotográficas, tantos periodistas preguntándole. Al día siguiente estuvo en el Instituto Cervantes para dejar su legado, un legado que no se abrirá hasta dentro de 100 años, en una de las cajas del Instituto Cervantes, y dejó este libro que os enseñábamos antes, Tarde o Temprano, y también otro de sus libros, una novela, y dejó algunos manuscritos donde él hacía bromas con su mala letra, que tiene una letra de médico que nadie comprende, y una pluma, un rotulador y un bolígrafo para enseñar los instrumentos que utiliza para escribir este hombre, que, como han podido comprobar en la entrevista, es un hombre cercano, cariñoso y muy amable, la verdad. Estamos viendo, Ana, en este momento al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está
esperando la llegada que está prevista de un momento a otro de los Reyes de España. Y hace un momento veíamos también a la ministra de Cultura acompañada por la directora general de Conaculta. Conaculta es el organismo mexicano que coordina, aquí la estamos viendo en este momento junto al alcalde, que coordina toda la cultura, como es uno de los elementos coordinadores más importantes de la cultura mexicana. Es Consuelo Saiza, que es una mujer que durante casi 7 años dirigió el Fondo de Cultura Económica, que es, como todo el mundo sabe, la editorial más importante de México. Vemos también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, que ahora vemos que se acerca a saludar la presidenta de la comunidad. Estábamos contando, Ana, que hemos tenido oportunidad de seguir y de hablar con José Emilio Pacheco estos días, al que le hemos oído decir cosas preciosas. Decía en esa rueda de prensa a la que tú asististe, que comentabas hace un par de días en Madrid, hablaba de la poesía, y decía que la poesía para él es algo misterioso y que todo está en contra para que suceda. Dice, decía que lo estaba desde que es un niño. Dice, los niños nos van contando a sus amigos que escriben versos, y cuando son mayores ya ser poeta es como poco serio, decía. Comentaba, a mí me llamó mucho la atención cómo explicaba esto, ¿no? Que la poesía en realidad en los niños es algo que surge de forma espontánea, ¿no? Un niño de pronto le preguntó a uno de sus nietos, es decir, le había preguntado ¿a dónde van los días que terminan?, ¿no? Y una frase que surge así de pronto, sin que el niño se pare a pensar lo que está diciendo, y es en el fondo poesía, ¿no? Es con el tiempo cuando uno se da cuenta si de eso va a hacer su oficio, como ha sido su caso, de eso también de traducir, porque es un gran traductor, de escribir, porque también ha escrito novelas y también ha hecho artículos de prensa. Ana, en este momento estamos viendo en directo en Alcalá de Henares la llegada de los Reyes de España, que acaban de llegar a Alcalá de Henares para presidir esta entrega de premios. Deciros también que hemos visto por aquí a Juan Gelman, otro premiado, sí. También premio Cervantes, argentino, es muy amigo de José Emilio Pacheco. Hemos visto también al poeta Luis Antonio de Villena. Vamos a escuchar ahora a Ana Romero en este momento, cuando siempre escuchamos el himno. Ahora seguirá cumpliéndose otra tradición aquí en esta Universidad de Alcalá de Henares, y es que el rey pasará revista a la compañía de honores que lo acaba de recibir. Pero Ana, si te parece, repasamos un poquito el perfil o la biografía del hombre que va a entrar en unos minutos a Separaninfo, que va a leer un discurso sin duda cervantino, del que no nos ha avanzado demasiado, por cierto. Pues sí, él, como comentábamos antes en la entrevista, siempre ha dicho que lo suyo es escribir, y que él se explica bien escribiendo, y que le gusta ver cómo ha ido elaborando su pensamiento, y que cuando habla a veces dice cosas de las que luego incluso se puede llegar a arrepentir, porque no está acostumbrado, porque al fin y al cabo es un escritor, no es un comunicador ni vive para los medios de comunicación tampoco. Su trayectoria, pues es un hombre que tiene 71 años, nació en México en el año 39, ha tenido una gran relación con los exiliados españoles en México. Él dice también que su literatura es lo que es también gracias a los republicanos, a los que conoció como maestros y con los que compartió también tiempo después en las tertulias. Entre su producción, como decíamos, está este libro que recoge todos, tarde o temprano, que recoge
recoge toda su poesía. Son en total 14 libros de poemas los que ha escrito, y ha escrito sobre todo 2 novelas importantes, que son las batallas en el desierto, es una de ellas, y la última de sus novelas que Morirás lejos también, que la escribió en los años 60 y que era una historia que trataba sobre los nazis, una historia que hablaba sobre la repercusión del nazismo. Y es un hombre que también ha hecho traducciones, ha traducido a Eliot, ha traducido a distintos poetas, y que ha vivido, al fin y al cabo, ha conseguido vivir de la literatura lo que él decía que en un principio no esperaba, y que incluso cuando le preguntaban su oficio y él decía que era escritor, le decían, bueno, pero eso será un oficio y algo más, ¿no? No se puede ser solamente escritor, ¿no? Comentabas efectivamente que es autor también de narrativa. De hecho, Las batallas en el desierto es una novela breve que está entre las mejores de su producción, que acaba de ser reeditada este mismo mes de abril, junto con estas obras completas que te ha prometido que te va a dedicar, por cierto, el tarde o temprano. Sí, tendremos que esperar tarde o temprano, buscar un hueco, porque si hasta ahora su agenda ha estado apretada, lo que le espera esta mañana también es un acto público muy solemne en compañía de los reyes, del presidente del gobierno, después de académicos que vienen también a saludarle, esa foto de familia. Hoy es el día de la fiesta en la que le han acompañado, por cierto, su mujer y sus 2 hijas han venido también con él para estar aquí en este día en el que se ha puesto el chaqué, que nos comentaba antes de empezar la entrevista que no se lo colocaba desde que tenía 20 años y tuvo que entrar en la universidad como profesor. El primer título que publicó José Emilio Pacheco fue Los elementos de la noche, en el año 63, y dicen los críticos, los que conocen bien su obra, que ya ahí estaban ya los 2 grandes temas de su literatura y de su poesía en concreto, que es la fugacidad del tiempo y el sufrimiento. Y después también, naturalmente, José Emilio Pacheco no sería inmune a las convulsiones que han recorrido América Latina durante todo el final del siglo XX, y su compromiso político y social está presente en El reposo del fuego. Ha escrito otros títulos como Irás y no volverás, o No me preguntes cómo pasa el tiempo, y también narrativa, como comentabas tú. Pues sí, y si os parece, si nos queda tiempo, tú me avisas, si no es así, podíamos leer este poema, Alta Traición, que es el por el que es más conocido en México y que dicen que recitan de memoria allí hasta los jóvenes, ¿no? El poema dice así: no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Nosotros, si hubiera algún mexicano por aquí a mano y le dijéramos que nos lo recitara, seguro que lo haría con una voz un poquito peor que la tuya, Ana Romero. Bueno. Que lo has hecho muy bien. Pero es cierto que es un poema que todos los jóvenes en México conocen. Estábamos viendo ya cómo los reyes entran en esta Universidad de Alcalá de Henares, que por cierto también estrena rector, que es el Fernando Galván, al que estamos viendo ahí con su birrete y su toga, y es rector de la Universidad de Alcalá desde hace un par de meses. Ha habido elecciones y ha ganado en las elecciones este hombre, que si no me equivoco es catedrático de filología inglesa. Ahora iniciamos el recorrido tradicional por los patios de esta Universidad de Alcalá de Henares, que van a terminar con el encuentro siempre muy emocionante entre el premiado, que está esperando a la puerta del Paraninfo, como acabamos de ver, Ana, para saludar a los reyes y dar comienzo a una ceremonia también muy medida, en la que escucharemos las palabras de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que va a glosar al ganador. Escucharemos el discurso, ese discurso tan esperado del premiado, una prueba del carácter humilde
no impostadamente humilde, sino humilde de verdad, del premio Cervantes de José Emilio Pacheco, es que estaba muy preocupado porque sabía, dice él, que no iba a poder superar el discurso de Marseille del año pasado. También contaba una anécdota hace poco cuando le preguntaban los aspirantes a escritores jóvenes le piden consejo. Yo siempre dice que los consejos que se los tienen que dar a él, porque de los jóvenes hay que aprender mucho. Y decía también que si uno quiere ser escritor, hay que elegir entre ser escritor y ser famoso. Estamos viendo como en este paseo la comitiva que preside los Reyes se va parando para que los compañeros gráficos, fotógrafos y cámaras de televisión hagan su trabajo. Comentábamos, Ana, siempre cuando cada año venimos a retransmitir este premio Cervantes, cosa que hemos hecho tú y yo unas cuantas veces ya, por cierto, siempre hacemos la misma cuenta, que es la cuenta que se hace siempre de cuántos españoles y cuántos del otro lado del Atlántico, porque esa especie de regla no escrita de que se van intercambiando, yo creo que se acaba cumpliendo casi con rigor matemático. Y estamos casi empatados, porque este premiado es el número 35 de esa larga lista en la que están todos, y hasta el momento son 18 españoles y 17 latinoamericanos. Este es el momento. Joder, cómo estamos, Los Reyes están saludando al premio Cervantes con su inseparable bastón. Saludo también al presidente del gobierno y a su esposa. Lo que siempre también comentamos cuando llegamos aquí es la escasez de mujeres en esa lista de 35 nombres. Solo 2 hasta este momento. María Zambrano en 1988 y la cubana Dulce María Loinaz en 1992. Entran ya en este Paraninfo ¿Será que me coloque? de la Universidad de Alcalá de Henares, donde, como decimos, el rey va a ejercer de maestro de ceremonias y va a empezar este acto solemne. El rey va a dar ahora la palabra. Se abre la sesión. Tiene la palabra don Rogelio Blanco, secretario del jurado del Premio Miguel de Cervantes. Acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2009. En Madrid, a las 12:30 del día 30 de noviembre de 2009, se reúnen en la sede del Ministerio de Cultura los miembros del jurado
del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente al año 2009, convocado por orden ministerial de 16 de abril de 2009. Abre la sesión el secretario del jurado, don Rogelio Blanco Martínez, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título póstumo. A continuación, propone, de acuerdo con el punto 4 de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda, por unanimidad, designar como presidente a don José Antonio Pascual Rodríguez, representante de la Real Academia Española. El señor presidente declara constituido el jurado, que quede integrado por los siguientes vocales: don Juan Gelman, autor galardonado en la edición 2007, don Jaime Labastida, representante de la Academia Mexicana de la Lengua, don Luis García Montero, propuesto por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, doña María Águeda Méndez Herrera, propuesta por la Unión Universitaria de América Latina, doña Soledad Puertolas Villanueva, propuesta por la directora del Instituto Cervantes, doña Almudena Grandes Hernández, propuesta por la ministra de Cultura, don Pedro García Cuartango, propuesto por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, doña Ana Villarreal, propuesta por la Federación Latinoamericana de Periodistas, y don David Guíes, propuesto por la Asociación Internacional de Hispanistas. Secretario con voz pero sin voto, don Rogelio Blanco Martínez, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. Secretaria de Actas con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, su directora general de promoción del libro, la lectura y las letras españolas. Excusa su asistencia don Juan Marsé, autor galardonado en la edición de 2008. A continuación, y en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación y fallo, las candidaturas propuestas. Seguidamente se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un amplio intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras sucesivas votaciones, resulta ganador, por mayoría, del Premio de Literatura de Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2009, don José Emilio Pacheco. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras la cual a las 14:30 se levantó la sesión. El galardonado, a continuación, recogerá el premio de manos de Su Majestad el Rey. Bueno, José Emilio Pacheco ya es Premio Cervantes 2009. Ahora tendrá que subir a ocupar la cátedra de este Paraninfo para leer su discurso. Y entrará a formar parte, decíamos, de esa larga lista, 35 nombres ya. 35 nombres para 34 años, porque hay que recordar que uno de los años fue un premio compartido, cosa que ya no puede volver a pasar. Por cierto, ya esa posibilidad de compartir un premio no es posible. Tiene la palabra don José Emilio Pacheco. Vamos a escuchar ya por fin ese discurso, ¿no, Manuel? Que tantos desvelos le ha costado, porque al final, quieras que no, es un discurso que se va a recordar después, no es solo en el diario de mañana, sino Exacto. que queda en los anales, ¿no? Él decía, cuando le comunicaron que era Premio Cervantes, dijo, un premio es como un golpe que no duele en el momento, ya veremos después, decía. Y son golpes dulces en todo caso, premios como este Premio Cervantes, y además leído en esta Universidad Cisneriana, en la que si uno repasa
a la gente que ha estado aquí y que se ha formado en nuestra universidad, Majestades, pues escuchemos ya. Señor Presidente del Gobierno, señora Ministra de Cultura, señor Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, señora Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Alcalde de esta ciudad, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, amigas, amigos, señoras y señores. 1947 es una fecha tan lejana como 1547. Ambas se han hundido en la sombra eterna y son irrecuperables. Tal vez la memoria inventa lo que evoca y la imaginación ilumina la densa cotidianeidad. Sin embargo, del mismo modo que para nosotros serán siempre gigantes los molinos de viento que acababan de instalarse en 1585 y eran la modernidad anterior a la invención de esta palabra, en algún plano es real otra experiencia, la de un niño que una mañana de la Ciudad de México va con toda su escuela al Palacio de Bellas Artes y asiste asombrado a una representación del libro convertido en espectáculo. Salvador Novo adapta y dirige la obra con música de un mexicano, Carlos Chávez, y un español, Jesús Val y Gay. Novo pertenece al grupo de contemporáneos, equivalente exacto del grupo de 1927 en España. Mucho tiempo después sabré que Novo había conseguido que en julio de 1936 su amigo Federico García Lorca estuviera precisamente en ese Palacio de Bellas Artes para presenciar el estreno mexicano de Bodas de Sangre, interpretada por Margarita Xirgu. A telón cerrado aparece el historiador árabe Sidi Hamete Benengeli, a quien Cervantes atribuye la novela. Sidi Hamete ha decidido abreviar la historia para que los niños de México puedan conocerla. La cortina se abre. De la oscuridad surge la venta, que es un castillo para Don Quijote. Quiere ser armado caballero a fin de que pueda ofrecer sus hazañas a la sin par Dulcinea del Toboso, la mujer más bella del mundo. 2 horas después termina la obra. Desciende de los aires clavileño, que en esta representación es un Pegaso. Don Quijote y Sancho montan en él y se elevan, aunque no desaparecen. El caballero de la triste figura se despide. No he muerto ni moriré nunca. Mi brazo fuerte está y estará siempre dispuesto a defender a los débiles y a socorrer a los necesitados. En aquella mañana tan remota descubro que hay otra realidad llamada ficción. Me es revelado también que mi habla de todos los días, la lengua en que nací y constituye mi única riqueza, puede ser para quien sepa emplearla algo semejante a la música del espectáculo, los colores de la ropa y de las casas que iluminan el escenario. La historia del Quijote tiene el don de volar como aquel clavileño. Sin saberlo, he entrado en lo que Carlos Fuentes define como el territorio de la Mancha. Ya nunca voy a abandonarlo. Leo más tarde versiones infantiles del gran libro y encuentro que los demás leen otra historia. Para mí, el Quijote no es cosa de risa. Me parece muy triste cuanto le sucede. Nadie puede sacarme de esta visión doliente. En la mínima historia inconclusa de mi trato con la novela admirable, hay a lo largo de tantos años muchos episodios que no describiré. Adolescente, me frustra no poder seguir de corrido la fascinación del relato. Se opone lo que George Steiner designó como el aparato ortopédico de las notas. Me duele que las obras eternas no lo sean tanto, porque el idioma cambia todos los días y con él se alteran los sentidos de las palabras. También me asombra que necesiten nota al pie términos familiares en el español de México, al menos en el México de aquellos años remotos. Unos cuantos ejemplos. De bulto, como las estatuillas de los santos que teníamos en casa. El malo, el demonio. Pelillos a la mar, olvido de las ofensas. Curioso, inteligente. Y tantas otras, escarmenar, bastimento, cada y cuando. Ignoro si podría demostrarse
que el primer ejemplar del Quijote llegó a México en el equipaje de Mateo Alemán y en el mismo 1506 de su publicación. El autor del Guzmán de Alfarache había nacido en 1547 como Cervantes y estuvo en aquella Nueva España que don Miguel nunca alcanzó. Tal vez el gran cervantista mexicano de hace un siglo, Francisco A. de Icaza, hubiera rechazado como una más de las supercherías y errores cervantinos, que es el título de un libro de Icaza, esta atribución que me seduce. Por lo pronto, me permite evocar en este recinto sagrado a Icaza, el mexicano de España y el español de México, a quien no se recuerda en ninguna de sus dos patrias. En todo caso, sobrevive en el poema que le dedicó su amigo Antonio Machado. No es profesor de energía, Francisco A. de Icaza, sino de melancolía. Y en la inscripción que leen todos los visitantes de la Alhambra. Otra leyenda atribuye su inspiración al mismo mendigo de quien habló también Ángel Ganivet. Dale limosna, mujer, pues no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Como todo, Internet es al mismo tiempo la cámara de los horrores y el retablo de las maravillas. No me dejará mentir la red si les digo que el 30 de noviembre de 2009, en una rueda de prensa en la Feria del Libro de Guadalajara, me preguntaron con motivo del Premio Reina Sofía si con él yo estaba en camino del Premio Cervantes. Para nada, contesté, lo veo muy lejano, nunca lo voy a ganar. Al amanecer del lunes 1, la voz de la señora ministra de Cultura, doña Ángeles González Cinde, me dio la noticia y me hundió en una irrealidad quijotesca de la que aún no despierto. Por aturdimiento, no por ingratitud, apenas en este día doy gracias al jurado por su generosidad al privilegiarme, cuando apenas soy uno más entre los escritores de este idioma y hay tantas y tantos dignos con mucha mayor justificación que yo de estar ahora ante ustedes. Para volver al plano de la realidad irreal o de la irrealidad real en que los personajes del Quijote pueden ser al mismo tiempo lectores del Quijote, me gustaría que el Premio Cervantes hubiera sido para Cervantes. ¿Cómo hubiera aliviado sus últimos años el recibirlo? Se sabe que el inmenso éxito de su libro, en poco o nada, remedió su penuria. ¿Cómo nos duele verlo o ver a su rival, Lope de Vega, humillándose ante los duques, condes y marqueses? La situación solo ha cambiado de nombres. Casi todos los escritores somos, a querer o no, miembros de una orden mendicante. No es culpa de nuestra vileza esencial, sino de un acontecimiento ya bimilenario que tiende a agudizarse en la era electrónica. En la Roma de Augusto quedó establecido el mercado del libro. A cada uno de sus integrantes, proveedores de tablillas de cera, papiros, pergaminos, copistas, editores, libreros, le fue asignado un pago o un medio de obtener ganancias. El único excluido fue el autor, sin el cual nada de lo demás existiría. Cervantes resultó la víctima ejemplar de este orden injusto. No hay en la literatura española una vida más llena de humillaciones y fracasos. Se dirá que gracias a esto hizo su obra maestra. El Quijote es muchas cosas, pero es también la venganza contra todo lo que Cervantes sufrió hasta el último día de su existencia. Pero si recurrimos a las comparaciones con la historia que vivió y padeció Cervantes, diremos que primero tuvo su derrota de la Armada Invencible y después, extracronológicamente, su victoria de Lepanto. El Quijote es la más alta ocasión que han visto los siglos de la lengua española. Nada de lo que ocurre en este cruel 2010, de los terremotos a la nube de ceniza, de la miseria creciente a la inusitada violencia que devasta países como México, era previsible al comenzar el año. Todo cambia día a día, todo se corrompe, todo se destruye. Sin embargo, en medio de la catástrofe, al centro del horror que nos cerca por todas partes, siguen en pie. Y hoy como nunca son capaces de darnos respuestas el misterio y la gloria del Quijote. Muchas gracias.
Ha sido el discurso de José Emilio Pacheco, un discurso en el que nos ha llevado de viaje hasta 1947, cuando vio aquel Quijote para niños que le llevó para siempre, como citando a Carlos Fuentes, al territorio de La Mancha. Nos ha llevado hasta Internet, ha hablado de los escritores. Se ha referido a ellos. De la vida cotidiana. Ha sido muy gracioso ese pasaje, ¿no?, en el que ha dicho de los escritores que son una orden mendicante y que eso no ha cambiado por mucho que hayan pasado los años. Ha hecho también en el discurso, para terminar, una referencia a algo que a José Emilio Pacheco le preocupa mucho, que es la violencia, la inusitada violencia que devasta a países como México. Sí. Literalmente, ha dicho. Explicaba en las entrevistas que no podía por menos que dejar de dolerle cada vez más su país, y porque además las cosas cada vez iban peor en el sentido de la violencia, y que había ciudades, explicaba el otro día en la rueda de prensa, que se habían convertido en muy violentas en los últimos años. En un discurso en el que también ha estado Federico García Lorca. Más de una vez el propio Pacheco ha hablado de lo que él le debe al exilio español. Citaba como grandes nombres a los que él conoció personalmente. Conoció a León Felipe, a Alto Laguirre o a Emilio Prados. También a Tomás. Y decía que asistió a clase de Luis Cernuda en México, y que uno de los hombres más importantes fue Max Shaw. Ángeles González Sinde, ministra de Cultura. Gracias, Majestad, con la venia, señor. Majestades, presidente, autoridades, amigas, amigos, señoras y señores, querido José Emilio, la culpa es de las solapas y de las contraportadas de los libros. Tarde o temprano, al dejarlos en la mesilla, vuelves a fijarte en la fotografía, vuelves a leer ese esbozo de biografía, a la breve reseña, y surgen las preguntas. Es inevitable, es invencible la curiosidad. Queremos, necesitamos saber cómo se enfrentan los autores a su tarea. ¿Cómo surgió aquello que hemos leído? ¿Dónde fue escrito? ¿En el café? ¿En un despacho? ¿A qué horas? ¿A mano? ¿En un ordenador? ¿Qué condiciones deben darse para que el creador cree? Intuimos que cada creador tiene un modo único de aproximarse a su obra. También los escritores, pero sobre todo los poetas. Los hay que entran en las papelerías y prueban los bolígrafos, como quien prueba un piano, sabiendo que la creación tiene mucho de ritual. Los hay que primero se toman el café en la misma taza de siempre, sobre la misma silla de siempre y siempre a la misma hora, sabiendo que la creación tiene mucho de constancia y mucho de disciplina. Y después está José Emilio Pacheco. Porque Pacheco escribe siempre desde la necesidad, escribe porque no sabe, porque no puede, porque no quiere vivir de otra manera, como el cangrejo de aquel poema. Toda la noche escribe el cangrejo en la arena húmeda el poema infinito de los mares. Lo hace aunque sabe que al atardecer vendrán las olas a borrar su escritura. Pacheco escribe sabiendo que cambiará la marea y con ella la desintegración en el tiempo, la desmemoria. Y lo lleva haciendo desde la niñez, desde que su abuela española le enseñara a leer con las fábulas y poemas de Campoamor. Su propia vida es la prueba del don que tiene la literatura para contagiar la creatividad. Es un don que no se hereda, pero que se transmite. Como casi todas las cosas, se siembra en el terreno de la infancia. Sabemos que Pacheco descubrió muy pronto que cada vez que se escribe vuelve a leerse todo lo leído. Y por eso fue, como él mismo nos cuenta, un niño preguntón, interesado por todo, que con 10 años comenzó a escribir. Como ha ocurrido siempre, porque cuanto más se lee, más se reescribe y más se quiere escribir. Y más se aprende a mirar de otra manera, a saber detener la mirada frente a lo que podría haber pasado inadvertido. Una tela de araña, por ejemplo, nos confiesa Pacheco en una página que confesar afición o al menos respeto por las telarañas es declararse fuera del juego, al margen de la tribu. Por eso, a los 15 años, cuando queremos ser aceptados en la pandilla, en el equipo de fútbol, le tocó confesar:
Me da pena decirlo, escribo versos. Esa pena, esa vergüenza, está muy bien traída, porque es triste que un adolescente que quiera ser poeta sienta vergüenza. No parece que algunas cosas sean hoy muy distintas de cuando Pacheco cumplió los 15. Sin embargo, aunque los versos sigan estando menos cotizados que el balompié, creo que no faltan razones para la esperanza. Hoy se lee más poesía y se escriben más versos, también en la red de la que nos hablaba, en Internet y también en el teléfono móvil, como hacen no pocos de nuestros jóvenes, muchos de ellos ávidos lectores de Pacheco. Pero sigamos intentando reconstruir los pasos de nuestro autor. Busquemos las huellas en sus propios textos. En Otra edad, nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué pensaría de mí si entrara en este momento y me encontrase donde estoy, como soy, aquel que fui a los 20 años? La propia formulación de esa pregunta que nos atrapa contiene una evidencia. Pacheco es un maestro en el misterio del manejo del tiempo. Tal vez sea porque, además de poeta, es, en esencia, un gran fabulista. Su forma de recurrir a lo narrativo nos da la clave de su afán. Quiere hacerse entender, quiere ser claro, transparente, aunque sabe que según se pronuncian las palabras, se marchitan. Sin embargo, insiste en el impulso de perfeccionar sus propias obras. Una vez publicadas, no es raro que aproveche las reediciones para modificarlas una y otra vez. No como obsesión estética, sino como objetivo ético, como elección vital. Entre ser admirado y conectar, Pacheco elige la humildad, elige conectar. Por eso ha firmado algunos de los poemas más compasivos y más agudos del último medio siglo. Poemas que nos ayudan a ser mejores ante nosotros mismos, frente a la violencia y frente a la crueldad, frente a cualquier forma de adversidad. 2 versos suyos nos sirven para encarar estos tiempos y los que vendrán. No quiero nada para mí, solo anhelo lo posible imposible, un mundo sin víctimas. La ética importa, la moral importa, importan los valores. Cada vez que nos preguntamos ¿cómo puedo vivir mi vida en este mundo decepcionante, imprevisible y a menudo abominable? ¿Cómo puedo vivir mejor? Descubrimos por qué necesitamos la poesía, para qué nos es útil. Para Pacheco es la mejor herramienta para interpretar la realidad. Y no le falta razón. Traducir lo contrario y lo cambiante a nuestro idioma, a nuestro vocabulario íntimo, personal, familiar, equivale a forjar ideas, a entender cada injusticia y a poder transformarla. Por eso el español es tan capaz de unirnos y conectarnos, porque también es la lengua de Pacheco. Escribe en español, teje y desteje su red como la araña, segregando secretos expuestos a la luz, sin tregua, sabiendo que el tiempo también trabaja y no descansa. Con el hilo fino y resistente de nuestro idioma, articula redes, nos conecta, nos atrapa. Por eso su voz pasará la prueba del fuego. Solo las mejores voces, las más honestas, pueden despertar vocaciones. Es fácil de comprobar. Cuando nuestros hijos pequeños nos pregunten, como un poeta azteca o chino, según apunta Pacheco, ¿a dónde van los días que pasan?, bastará con que respondamos a los versos de Pacheco, dejando uno de sus libros sobre la mesa. Así puede activarse el hábito de la lectura y la pasión por el pensamiento y por la escritura, y además la curiosidad como latido. Como muestra los siguientes versos. Tu tierra es de ceniza, monumentos que el tiempo erigió al mundo, mausoleos, sepulcros naturales, cordilleras y sierras nos separan. Somos una isla de sed. Sin embargo, la tierra permanece y todo lo demás pasa, se extingue, se vuelve arena para el gran desierto. Estas palabras pertenecen al poema México Vista Aérea, y es imposible no pegar la nariz a la ventanilla y preguntarse, ¿quién vivirá allí? ¿Cuánto nos pareceremos? Y apoyarse en el respaldo del asiento y sonreír pensando que hablamos el mismo idioma en ese territorio vasto y sin fronteras a la que aludía el poeta, que es el territorio de la Mancha. Con esas pocas palabras, con su lenguaje tasado de una precisión llena de pureza, con tan poco
logra Pacheco decirnos tanto y nos resulta admirable. Él mismo nos ha contado: no tenemos raíces en la tierra, no estaremos en ella para siempre, solo un instante breve. Pero lo ha dicho haciendo de su vida una forma de acercamiento humano, una manera de intentar lo imposible. Es un creador que cuida cada palabra como si fuera el único resto de un naufragio. Por eso ahora, mientras quizá esté entrando en esta sala el Pacheco de 20 años y se sienta, aunque solo sea un poquito, complacido con el porvenir de su pasado, llega el momento, querido José Emilio, de felicitarle por el merecido Premio Cervantes, galardón que sin duda honrará, bien lo sé, por su reconocido cariño al escritor que le da nombre. Nació aquí, en Alcalá de Henares, y un lema quijotesco: corre el tiempo, vuela y va ligero, y no volverá, fue el elegido en un poemario suyo. Porque Pacheco nos ha enseñado que lo frágil perdura, que hay defensa contra el vacío y que se puede tener conciencia del tiempo. Por todo ello y por mucho más le entregamos nuestro agradecimiento, nuestra admiración a una obra que, por mucho que insista en ello, no podrá ser olvidada ni cuando termine el final de los tiempos. Muchas gracias. Ha sido el discurso de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, un discurso escrito a medias con el propio poeta porque estaba trufado de poemas de José Emilio Pacheco. Pero la mejor forma de hablar de un poeta es hablar de sus versos y escuchar sus versos. Dejarle hablar a través de sus versos. Es verdad, el otro día también en la rueda de prensa ella sacó varios de los poemas de José Emilio. Cada 23 de abril y desde hace más de 30 años nos reunimos en sesión solemne en la Universidad de Alcalá de Henares para entregar el máximo galardón de la literatura en lengua española, el Premio Miguel de Cervantes. Un premio destinado a honrar y reconocer la labor de aquellos escritores cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en nuestro idioma. En todas las convocatorias se ha cumplido, como no podía ser de otra manera, el conocido adagio del inmortal autor del Quijote: al buen hacer nunca le falta premio. Felicitamos de todo corazón a don José Emilio Pacheco, ganador de esta edición. Don José Emilio continúa la estirpe de extraordinarios literatos mexicanos que ya han sido distinguidos con este premio. Junto a nuestra enhorabuena al premiado, quiero expresar también nuestro agradecimiento a México, esa gran nación hermana que no ha dejado nunca de proporcionar a la cultura iberoamericana y a la literatura en español los más excelsos exponentes. A lo largo de su extenso recorrido creativo, José Emilio Pacheco ha transitado por muy diversos géneros y estilos: poesía, narrativa, ensayo, traducción, periodismo literario. Ha viajado a través de la riqueza y los matices del español, desde lo conversacional hasta la alegoría, desde el monólogo dramático a la voz del cronista, desde el guiño irónico hasta la hondura de un compromiso ético, ejemplar y necesario. Esta diversidad creativa, al igual que la de Miguel de Cervantes, ha estado siempre teñida de un profundo sentimiento de cercanía humana. Precisamente, y en relación con Cervantes, Pacheco ha plasmado en uno de sus espléndidos poemas lo que el gran Lope de Vega hubiera dicho al genio alcaliano en el cuarto centenario del Quijote: aquí donde se anudan las edades, se disuelven los tiempos. Llega el día en que no existen odios ni amistades, solo un desierto de melancolía al pensar tú y yo juntos lo que fuimos en un orbe de prosa y de poesía. Y ha sido la poesía que, al decir de Federico García Lorca, es el misterio que tienen todas las cosas, el género tal vez más explorado por el maestro Pacheco. Por su obra poética fue distinguido el año pasado con el Premio Reina Sofía.
A ella ha venido incorporando numerosos elementos del lenguaje oral, esculpidos literalmente con admirable sencillez y maestría. Es la suya una poesía entendida casi como un producto social, de todos y para todos, que se eleva por encima de las voces individuales y que, como señala Julián Hernández, uno de los heterónimos del premiado, no es de nadie, se hace entre todos. En suma, un discurso poético elaborado con una cadencia serena que recorre el tiempo histórico de nuestro galardonado, lo anticipa y al mismo tiempo es crónica de su propio recorrido vital. En él se hace realidad su reciente afirmación de que la literatura sirve para imaginar las vidas que no vivimos. Señoras y señores, se ha dicho que Pacheco nos adentra en un mundo poético marcado por la conciencia de lo efímero y en una narrativa que modula y sopesa de tal modo que nada aparece ni parco ni desmedido. A los indudables logros literarios del autor se añaden además otros méritos y cualidades. En el plano intelectual ha reflexionado e investigado rigurosamente sobre la formación de la cultura y la literatura mexicana y sobre su presencia en el mundo. Ha sido también un gran lector, de espíritu curioso y sentido crítico, siempre abierto al vasto universo de la cultura. Pacheco ha logrado así fomentar con autoridad y sabiduría el estudio y la recuperación de autores menos conocidos. Por esto mismo, por su precisa y generosa labor de investigación y divulgación de otros creadores, merece igualmente reconocimiento y gratitud. Por otro lado, su pluma rezuma bondad y modestia, una humanidad y un compromiso fraterno con las personas que le han llevado siempre a estar cerca de los que sufren. Famoso es ya su vibrante poema titulado Las ruinas de México, escrito en 1985, de motivo del devastador terremoto que en aquel año asoló su querida tierra natal. Un poema que leído hoy nos traslada también al hondo dolor causado por otros seísmos en tierras americanas, los más destructivos y recientes en el querido Haití y en esa patria hermana y literaria que es Chile. Esta última catástrofe impidió la celebración plena del V Congreso Internacional de la Lengua Española, instrumento y soporte de la literatura que hoy ensalzamos en la obra de Pacheco. En palabras del premiado, el español es también la lengua que lava en el poema las heridas del ser, las manchas del desamparo y del fracaso. Por su gran obra y por su vida de entrega a la literatura, don José Emilio, quiero decirle una vez más, gracias, muchas gracias y mil enhorabuenas. Gracias por haber revelado de forma singular la intensidad poética de nuestra lengua, por habernos hecho cómplices de una obra que ocupa un lugar destacado en la cultura literaria hispánica. Muchas gracias. Son los aplausos al discurso del rey, con el que casi se cierra este acto, que tiene siempre un final, que es el Gaudeamus, que escucharemos enseguida. El rey ha vuelto a hablar también de la cercanía humana del poeta. Juvenes dum
durante la sesión. Bueno, Ana Romero, un nombre más para esta lista de premiados con el Premio Cervantes. Esta vez un poeta al que todos han elogiado su cercanía y su humanidad. Sí, un hombre que escribe una poesía de apariencia sencilla, pero muy difícil de construir en esa sencillez, ¿no? Y esperamos que este premio ayude a que su obra sea también más conocida en España, ¿no? Y como decíamos, tenemos esa antología, tarde o temprano, en la que se pueden recoger todos sus poemas hasta el 2009. Es un poeta al que se le entiende todo cuando escribe. Cosa que se agradece muchas veces, porque además por cualquiera de las páginas que vayas a abrir vas a encontrar algo interesante, ¿no? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, una estrofa de uno de sus poemas en el que decía que a él solo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dicta en su fluir, el tiempo en vuelo. La poesía que yo busco es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. Veremos qué le dejan estos días y estas horas también a su poesía, ¿no? Que seguro que algo de todo lo que ha pasado durante este año se refleja en los versos que están todavía por escribir. Es un hombre al que le gustan un poco estos fastos, ¿eh? Le hemos visto, decíamos, estos días rodeado de focos y de cámaras de televisión, en el Cervantes, dando ruedas de prensa, hoy mismo, y no es su salsa. Pero sin embargo nunca hace un desplante, es muy humano y muy paciente. Incluso en la caja de las letras lo vimos que estaba el hombre pasando un rato un poco agobiado, tanta gente a su alrededor, todo el mundo preguntándole, y en ningún momento hizo un desplante a la prensa, lo cual se agradece mucho porque también en estos días es lógico, crece mucho la atención mediática. Hemos escuchado en los discursos de hoy, en el repaso del perfil personal y del perfil literario de Pacheco, también hemos escuchado poemas suyos, uno que nos has leído tú antes de que empezara esto, que es Alta Traición, y como lo has leído también, te voy a pedir que nos leas este otro que está aquí, que es uno que está recogido en este Tarde o Temprano, que da una idea de cuál es la relación de José Emilio Pacheco con eso que algunos persiguen con tanto interés, que se llama triunfo. Cuando después de tantos años de oscuridad le dijeron: ahora se abren para usted las puertas del triunfo, entró en lo que se supuso un ascensor para llevarlo a la cumbre, pero la jaula no estaba, era espejismo su brillo, y cayó en el abismo como una piedra. Pues eso, alguien que es capaz de escribir poemas así de sencillos y de claros es capaz de soportar estas presiones mediáticas y de focos y seguir escribiendo poemas. Este hombre que, como ya hemos contado, pertenece a la generación de los 50, y aunque él bromee con su mala salud de hierro, ha bromeado que el dinero de este premio lo tendrá que dedicar a hospitales y que habría que dárselo a la gente con 30 años para que tuviera más energía y disfrutarlo, y siempre recuerda a sus amigos mexicanos, a Sergio Pitol, que también está, y a Carlos Monsiváis, que está ahora mismo enfermo y hablaba de él con mucho cariño el otro día en la rueda de prensa. Octavio Paz ya otro premio Cervantes, destacó mexicano, destacó el talento de José Emilio Pacheco ya hace muchos años. Y ahora nos espera la foto de familia, ¿no? Exacto. ¿Es así, Manuel? Comentábamos también, que es otra forma de entender el talante de Pacheco, ¿no? Comentábamos la escasez de mujeres en esta nómina de premiados. Él decía no hace mucho que él no queríamos, no que no quería, que él pensaba que merecía más este premio que él, alguien que siempre está en las listas de quinielas de este premio, que es Ana María Matute. Ahora es el momento en el que hay lo que llamamos foto de familia, en el que el premiado, que ha venido acompañado de su mujer. Sí, le acompaña su mujer, Cristina, y también sus hijas Laura y Cecilia. Han estado con él durante toda la semana en Madrid, también arropándole un poco y también tomando fotos de cada uno de los momentos, porque luego habrá muchas cosas que contar cuando regrese a México. Decías tú que durante la retransmisión, a micrófono cerrado, hemos visto a Juan Gelman. Es curioso lo que comentaba Pacheco. Sí. Él siempre decía, cuando le dieron el premio también Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que es el más prestigioso de todos los que se entregan a poetas que escriben en español.
en lengua castellana, y él decía que no es que no fuera él el mejor poeta de México, sino que ni siquiera era el mejor poeta de su barrio, porque era vecino de Juan Gelman, al que hemos visto aquí hoy, y que forma parte del jurado de este premio. Sabes que en el jurado están los dos últimos premiados. Juan Marsé excusó su presencia, como nos ha contado el secretario del jurado, y el resto de los otros 10 premiados, uno de ellos era Juan Gelman, al que hemos visto sentado en primera fila escuchando atentamente el discurso de... También estaba Almudena Grandes en ese jurado, y hoy ha venido también a arropar a Pacheco. Ahora es el momento de posar, lo estamos viendo. No sé si vamos a poder ver un contraplano de esto en el que estarán todos los compañeros gráficos de televisiones y fotógrafos para hacer la foto con la que tradicionalmente termina oficialmente esta ceremonia de entrega, y habrá que empezar a hacer ya cábalas y quinielas para el año que viene, que si se cumple esta especie de regla matemática tendrá que tocar en España. En España, sí. Veremos si es, como decíamos, Ana María Matute, ¿no? Bueno, pero parece que está contento, ¿eh? Sí, hombre, y ahora llega el momento ya por fin, en cuanto se apaguen los focos y las cámaras, y él pueda departir más tranquilo con los invitados a esta entrega, y amigos, familiares y gente que ha venido para acompañarle y darle un abrazo. Como decimos, es un hombre muy querido. También decía de él Juan Cruz en un artículo que es de los pocos escritores que consigue que todo el mundo hable bien de él, sí, que en este año, mundo por cierto, no es tan fácil. No hemos comentado, es un año en el que en esa lista de premiados ilustres ha habido 2 fallecimientos: Miguel Delibes y Francisco Ayala. Delibes, que murió en marzo de 2010, y Francisco Ayala en noviembre de 2009, ambos premios Cervantes, en el 93 Delibes y en el 91 Francisco Ayala. Juan Gelman habló el otro día de Miguel Delibes, al que decía que le unía el amor por la naturaleza, aunque la entendían de forma diferente. Ana, hasta aquí esta retransmisión de este premio Cervantes. Gracias por todo, y muchas gracias a ustedes, señores espectadores de la 2, por atendernos en esta fiesta de las letras, de la literatura en castellano. Nos volveremos a ver aquí, si todo va bien, el 23 de abril del año que viene. Así es. Hasta entonces, buenos días. Buenos días.